¿Qué haces aquí?, me preguntó, su voz inexpresiva, como si no hubiera notado mi terror. No sé, balbuceé, sin poder entender lo que estaba pasando. Vuelve a tu habitación. Estás delirando, dijo, y su tono no dejaba lugar a discusión. Me ayudó a levantarme y, sin decir una palabra más, me condujo de vuelta a mi habitación. Aunque aún sentía el peso de la oscuridad, me convencí de que tal vez todo había sido un sueño, un producto de la fiebre. Tal vez no era más que mi mente jugando trucos conmigo. Pero mientras la enfermera me dejaba solo en mi cama, observé algo en la pared de la habitación, algo escrito en lo que parecía ser sangre. Bienvenido a la sala 47. Audiencia, muy buenas noches. Para mí es un placer poder estar con ustedes una vez más, y hoy es un día especial. Primero quisiera poder felicitarles por la Navidad, y también quiero aprovechar para darles las gracias a esas 141 personas que están confiando en este proyecto. Así que si aún no estás suscrito, ¿a qué estás esperando? Hazlo para no perderte ninguna de nuestras historias de terror. Dicho esto, ustedes lo han pedido, y nosotros estamos para complacer sus deseos. Les traemos un tema escalofriante, que pocos se atreven a explorar, pero que sin duda ha marcado la historia de muchos hospitales en todo el mundo. Historias, leyendas y encuentros inexplicables que los pacientes e incluso los propios médicos de estos lugares han vivido, donde algunos aseguran haber escuchado sonidos muy extraños de los que ya no están. Hoy te invito a adentrarte en los rincones más oscuros de la medicina. Te aseguro que después de ver este video, pensarás 2 veces antes de entrar a uno. Quédate hasta el final. Te aseguro que no volverás a ver un hospital de la misma manera. Nuestra primera historia. Nuestra invitada, que por motivos personales no quiere que conozcamos su nombre real, la llamaremos Carla, y nos cuenta lo siguiente. Se encontraba en una situación que nunca había imaginado. Había llegado al hospital después de semanas de sufrimiento con su salud deteriorada. El diagnóstico de los médicos había sido claro. Necesitaba tratamiento urgente y, aunque al principio no le pareció un mal lugar, una vez dentro, comenzó a notar que algo no estaba bien. El Hospital San Salvador era conocido en la ciudad por ser uno de los más antiguos, pero no por eso menos concurrido. Su arquitectura, aunque clásica, estaba impregnada con el peso de los años. Pasillos amplios, techos altos y un aire pesado, como si las paredes hubieran absorbido la angustia de miles de personas que habían cruzado sus puertas. Aunque había sido renovado en varias ocasiones, la historia de los pacientes que lo habían visitado nunca desaparecía del todo. Carla Álvarez, una joven residente en cirugía, se había mudado a la ciudad hacía poco y al recibir la oferta de trabajo en ese hospital, pensó que sería solo un paso más en su carrera. Nadie le advirtió sobre los extraños sucesos que ocurrían allí, al menos no de manera directa. Las primeras semanas fueron normales, salvo una creciente sensación de inquietud que no lograba comprender del todo. Había algo en el hospital que la hacía sentirse observada constantemente, como si la historia de ese lugar estuviera respirando sobre sus hombros. Una tarde, después de un turno agotador, Carla decidió dar un paseo por el hospital. Aunque siempre había sentido una extraña fascinación por los edificios antiguos, había algo en los pasillos del San Salvador que la mantenía a distancia. Sin embargo, su curiosidad pudo más. Mientras caminaba, se dio cuenta de que había un ala del hospital que rara vez se utilizaba y que pocos médicos y enfermeras se aventuraban a recorrer. La puerta estaba parcialmente abierta y el sonido bajo del sistema de ventilación parecía provenir de allí, dándole un aire aún más desolado. Decidió entrar. Lo que encontró en ese pasillo la hizo sentir una mezcla de fascinación y miedo. Las paredes, cubiertas de pintura ajada, daban paso a una serie de habitaciones vacías, algunas con equipos médicos cubiertos de polvo, otras con camas deshechas. Había algo en esa sección que parecía haberse detenido en el tiempo.
como si las personas que allí habían trabajado se hubieran ido de un día para otro sin dejar rastro. A medida que caminaba por el pasillo, un sonido lejano, apenas audible, comenzó a escucharse desde las habitaciones vacías. Un sonido inquietante, como si alguien estuviera conversando en un tono bajo, demasiado lejano para identificar las palabras. Carla se detuvo un momento, preguntándose si el sonido provenía de la vieja maquinaria del hospital, pero la sensación de estar siendo observada se intensificó. Decidió continuar, su paso resonando en el suelo de mármol. El sonido de sus propios pasos le devolvía un eco extraño, como si se multiplicara y no dejaba de retumbar. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta cerrada que no recordaba haber visto antes. No había ningún letrero, ni ningún indicio de que esa habitación hubiera sido utilizada recientemente, pero la cerradura estaba en mal estado, como si hubiera sido forzada en algún momento. Empujó la puerta con cautela. Dentro, la atmósfera era espesa, el aire aún más denso que en el pasillo. La habitación estaba llena de papeles amontonados, algunos documentos médicos y otros informes completamente desordenados. Lo que más le llamó la atención, sin embargo, fue una serie de fotos amarillentas en una mesa de trabajo. En ellas, se veía un grupo de médicos y enfermeras de hace décadas, posando frente a una antigua máquina de rayos X. Sus rostros eran serios, pero lo inquietante era la sensación de que los ojos de cada uno de ellos no dejaban de mirarla, como si de alguna manera se sintieran conscientes de su presencia. Carla dio un paso hacia la mesa, pero un sonido le hizo detenerse. Fue un crujido sordo, como si alguien caminara por el pasillo. Miró hacia la puerta, pero no vio nada. Lo único que quedaba era la sensación creciente de que estaba rodeada, de que alguien o algo estaba presente, pero no visible. Antes de que pudiera moverse, algo llamó su atención. Un viejo reloj de pared que colgaba en una esquina de la habitación comenzó a sonar. Las campanadas no coincidían con la hora real, y el sonido estaba descompensado, dando la impresión de que algo había alterado el curso del tiempo en ese lugar. Carla sintió un frío recorrer su espina dorsal, como si una fuerza invisible comenzara a rodearla. Fue entonces cuando lo vio. En el reflejo de un vidrio roto sobre la mesa, vio una figura. No era una persona completa, sino más bien una sombra tenue y alargada, apenas perceptible. Pero estaba allí, claramente. Era como si la figura estuviera atrapada entre el reflejo y la realidad. Se giró rápidamente, pero no vio nada más que la pared en blanco. Carla sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Su mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. La figura parecía moverse dentro del reflejo, pero no fuera de él, como si no perteneciera a ese espacio. Su respiración se volvió errática y las sombras de la habitación comenzaron a alargarse, retorcerse, como si el lugar estuviera cobrando vida de una forma extraña. El sonido del reloj se detuvo de repente, y en ese instante, el sonido que había escuchado antes, el murmullo distante de voces, dejó de ser tan lejano. Ahora era claro, cercano. Sin embargo, no eran palabras lo que se escuchaba, sino una repetición constante de un nombre. Carla, Carla, Carla. El aire en la habitación se volvió denso, como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido. Carla dio un paso hacia atrás, temblando, pero algo la hizo detenerse. Las voces seguían llamándola, más fuertes ahora, como si vinieran de todas direcciones, resonando en sus oídos. Carla, Carla. Sus ojos recorrieron la habitación con desesperación, buscando algo, cualquier cosa que le hiciera entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando algo en el fondo de la habitación captó su atención. Una figura, mucho más definida ahora, apareció en el reflejo del vidrio roto. Era una figura masculina, de rostro pálido y ojos hundidos, un hombre que de alguna manera le resultaba familiar. A medida que se acercaba, el rostro de la figura se hacía más claro, pero su expresión era muy perturbadora, desprovista de vida, como si su alma estuviera atrapada en esa imagen. Carla se giró violentamente, con el corazón acelerado,
buscando a su alrededor, pero no había nadie. El pasillo detrás de ella seguía vacío. El sonido de las voces, sin embargo, no desaparecía. La sensación de estar siendo observada la estaba envolviendo, apoderándose de sus pensamientos. En un impulso irracional, corrió hacia la salida de la habitación, pero cuando llegó a la puerta, ésta se cerró de golpe, tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar. El golpe retumbó en la habitación, pero no fue solo un ruido físico. El sonido parecía haber causado una vibración en el aire, una especie de onda que reverberó en las paredes. Carla intentó abrir la puerta con desesperación, pero no se dio. Fue entonces cuando, desde detrás de la puerta, una mano blanca y delgada comenzó a asomar, como si alguien intentara empujarla desde el otro lado. La palma, fría como el mármol, se extendió lentamente hacia ella, sin prisa, con una calma perturbadora. Carla, paralizada por el miedo, se apartó, pero la figura a través del vidrio se acercó más, saliendo de la imagen, cruzando el límite entre lo que era real y lo que no lo era. «No puedes irte», dijo la figura, pero sus palabras no eran habladas en voz alta. Era más como una comunicación directa, una sensación que la envolvía por completo, como si la figura hablara dentro de su mente, ahogando cualquier intento de resistir. El rostro de Carla se torció en angustia. La puerta no se abría, la figura se acercaba más y más, y la presión en su pecho se volvía insoportable. No sabía cómo escapar, no entendía qué estaba sucediendo. En su mente, las palabras de un compañero de trabajo resonaban, aquel que le había advertido de los extraños sucesos en el hospital. «Nunca vayas al último piso». Con un esfuerzo casi sobrehumano, Carla soltó la perilla de la puerta y retrocedió. La figura de la habitación ya no estaba en el vidrio, sino que estaba frente a ella, flotando en el aire, sin tocar el suelo. Los ojos vacíos de esa entidad la miraban fijamente, y la frialdad que emanaba de su presencia la hizo sentir que estaba siendo arrancada de su cuerpo. En ese momento, un grito apagado llenó el aire, uno que no podía identificar si era el suyo o el de otra persona. «Este lugar nunca lo dejas. Todo lo que entra se queda». Las paredes comenzaron a temblar. La luz en la habitación parpadeó violentamente, como si estuviera a punto de apagarse por completo. Carla, con la mente nublada por el terror, giró en un intento frenético por escapar, solo para encontrarse con otra puerta, la misma que había cerrado al principio. La habitación parecía haberse transformado en un laberinto. La imagen de la figura seguía en su mente, sus ojos vacíos brillando en cada rincón oscuro del hospital. «No puedes irte». Aquellas palabras resonaban de nuevo, como un eco, y Carla supo en su interior que no solo se referían a ella, sino a todos los que alguna vez habían estado allí. De repente, la puerta frente a ella se abrió por sí sola. La luz al final del pasillo brillaba intensamente, como una esperanza, una salida, una promesa de alivio. Pero mientras Carla se acercaba, un sudor frío recorría su espalda. Algo la detenía, algo la quería arrastrar de vuelta. De alguna manera, sabía que si cruzaba esa puerta, no regresaría jamás. El Hospital San Salvador tenía una forma extraña de retener a aquellos que, por curiosidad o destino, se aventuraban en sus pasillos olvidados. Carla dio un paso hacia adelante, pero antes de que pudiera mover otro músculo, el pasillo entero comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaron, el techo se desplomó y el suelo crujió bajo sus pies. En un parpadeo, las luces se apagaron por completo y todo a su alrededor se sumió en la oscuridad. El sonido de sus propios pasos fue sustituido por un crujido profundo, como si el hospital entero estuviera cayendo con ella. Un suspiro frío se coló en sus oídos. «Nunca saldrás». El vacío la envolvió y todo desapareció. No recuerdo
exacto en que el hospital se convirtió en una pesadilla. Al principio, todo parecía tan normal. Era otro de esos días largos, en los que el sol se escondía detrás de nubes grises, y la ciudad parecía estar suspendida en una quietud incómoda. La fiebre me había dejado débil, con la cabeza a punto de estallar por el dolor, pero nada más, nada que no pudiera soportar. Pero cuando entré por esas puertas, todo cambió. Me llevaron a una sala de urgencias en la que todo parecía desordenado. Las enfermeras corrían de un lado a otro. Los médicos hablaban en voz baja, como si intentaran no hacer ruido. Todo parecía estar en su lugar, pero había algo en el aire, algo que no podía identificar. El primer rastro de lo extraño fue cuando me asignaron una habitación en un pasillo alejado de las áreas más transitadas. Me dijeron que era una zona tranquila, donde los pacientes podían descansar sin las interrupciones constantes de las máquinas y los monitores. No les di mayor importancia. Estaba agotado, y el único pensamiento que ocupaba mi mente era dormir. Sin embargo, algo me incomodaba. La habitación era pequeña, con paredes de un blanco inmaculado que reflejaban la luz artificial de los fluorescentes. No tenía ventanas. La puerta no cerraba bien. Dejaba entrever un pequeño espacio que emitía un sonido bajo, como si el aire allí estuviera atrapado. Me acomodé en la cama, con la mirada fija en el techo. Intentaba relajarme, cerrar los ojos y dormir, pero había algo en la oscuridad de esa habitación que me mantenía alerta, algo que no sabía cómo explicar. Tal vez era el silencio absoluto, tal vez la falta de ventanas, pero lo que sentía no era normal. A la madrugada siguiente me desperté bruscamente. El pasillo estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era como si la quietud misma estuviera esperando algo. Miré mi reloj. Era la 1:32 a.m. No entendí por qué estaba tan despierto, pero sentí un impulso irrefrenable de salir de la habitación. No sé qué esperaba encontrar, pero algo en mí me decía que debía salir. Cuando me levanté de la cama, noté que había algo extraño en el aire, como si todo estuviera distorsionado. Las luces en el pasillo, esas luces frías y blancas, parpadeaban de manera irregular, pero no me parecía un problema con la electricidad. Eran como si lucharan por mantenerse encendidas, como si algo se estuviera apagando y encendiendo a voluntad. El hospital estaba desierto, pero no en el sentido en que se puede esperar a altas horas de la noche. No era el vacío de un lugar que simplemente duerme, era un vacío de algo que había sido abandonado, pero que seguía existiendo, por alguna razón. Me sentí invadido por una sensación incómoda, como si estuviera en un lugar donde no debía estar. Mi cuerpo temblaba, pero me vi obligado a seguir adelante. De repente, vi una puerta en el fondo del pasillo. No recuerdo haberla visto antes, y cuando me acerqué a ella, algo me detuvo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar, a descubrir lo que había dentro. Algo en mi interior, una especie de instinto, me decía que debía girar y regresar a mi habitación, pero en lugar de eso, empujé la puerta. La habitación dentro estaba vacía, excepto por una única silla frente a una mesa. La luz provenía de una lámpara en el techo que parpadea, dándole al lugar un aire inquietante. Mi pulso se aceleró, pero algo me empujó a dar un paso más hacia adentro. No sabía qué buscaba, pero no podía dejar de mirar la silla, como si esperara que algo sucediera si la observaba el tiempo suficiente. Cuando me acerqué más, algo se movió en la esquina de la habitación. Me quedé paralizado, observando con los ojos bien abiertos. La sombra, apenas perceptible, parecía deslizarse hacia la pared. Mi respiración se detuvo. No podía apartar la mirada, aunque sabía que lo que estaba viendo no era real. No podía ser real. Mi mente comenzó a desmoronarse. Me volví hacia la puerta, listo para huir, pero algo me detuvo. La puerta ya no estaba como la había dejado. Estaba cerrada y la luz en el pasillo se apagó por completo. La oscuridad me envolvió y algo se apoderó de mí, una sensación de claustrofobia y desesperación que me hizo perder el control. Giré en círculo, tratando de encontrar alguna salida, pero todo se volvía cada vez más distorsionado.
Las paredes parecían cerrarse sobre mí y un pesado peso comenzó a presionar mi pecho, dificultando mi respiración. Era como si la habitación misma estuviera viva, como si me estuviera tragando poco a poco. No pude soportarlo más. Corrí hacia la puerta, golpeándola, gritando por ayuda, pero nadie respondía. La angustia se apoderó de mí. Mi mente comenzó a ceder y por un momento creí que todo estaba bien. No había sombras, no había oscuridad. Solo un espacio vacío donde mi cuerpo se hundía, sin recordar quién era, ni cómo había llegado allí. El sonido de los pasos me hizo regresar a la realidad. Era una enfermera, con una expresión seria, que me miraba desde la puerta. «¿Qué haces aquí?», me preguntó, su voz inexpresiva, como si no hubiera notado mi terror. No sé», balbuceé, sin poder entender lo que estaba pasando. «Vuelve a tu habitación. Estás delirando», dijo, y su tono no dejaba lugar a discusión. Me ayudó a levantarme y, sin decir una palabra más, me condujo de vuelta a mi habitación. Aunque aún sentía el peso de la oscuridad, me convencí de que tal vez todo había sido un sueño, un producto de la fiebre. Tal vez no era más que mi mente jugando trucos conmigo. Pero mientras la enfermera me dejaba solo en mi cama, observé algo en la pared de la habitación, algo escrito en lo que parecía ser sangre. «Bienvenido a la sala 47». La sensación de estar atrapado dentro de la oscuridad no se desvaneció después de que la enfermera me dejara en la cama. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, algo seguía persistiendo en mi mente. Esa frase está escrita en la pared. «Bienvenido a la sala 47». El miedo se instaló en mi pecho como una pesadilla persistente, y aunque traté de convencerme de que mi mente estaba jugando conmigo, algo me decía que no debía ignorarlo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de forzar el sueño, de sumergirme en el olvido temporal. Pero el silencio del hospital me rodeaba como un manto pesado, y cada pequeño sonido amplificaba la tensión. El sonido lejano de las máquinas, el murmullo de los pacientes en las otras habitaciones, todo parecía estar normal. Pero en el fondo sabía que algo no lo estaba. El tiempo pasó lentamente y no pude dejar de pensar en esa habitación, esa puerta que había encontrado en el pasillo oscuro, esa presencia que había sentido en la esquina de la habitación vacía. Mi mente comenzaba a hacer conjeturas, a construir historias extrañas, a buscar explicaciones que no encontraban lógica. ¿Era la fiebre la que me estaba jugando trucos? ¿O había algo en ese hospital, en esa maldita sala 47, que no quería que descubriera? Desperté varias veces esa noche, pero todo lo que veía era la oscuridad que me rodeaba. El miedo ya no era solo una sensación que me paraliza, era una presencia que se había instalado en mi habitación, esperando el momento adecuado para atraparme. Cada vez que miraba al pasillo, la misma puerta al final del corredor se hacía más clara en mi mente, como si me llamara. Finalmente, no pude más. Me levanté de la cama, el sudor empapando mi frente. El miedo me empujaba hacia la puerta, aunque mi sentido común me rogaba que regresara y me quedara a dormir. Pero algo dentro de mí no podía quedarse quieto, no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Algo me decía que si no lo investigaba, algo mucho peor sucedería. Salí de mi habitación con el corazón latiendo fuertemente. La luz del pasillo parpadea tenuemente, proyectando sombras largas y distorsionadas que se movían lentamente con cada paso que daba. El hospital estaba tan quieto que me pregunté si realmente estaba solo o si había algo más allí, observando desde la oscuridad. Al llegar al final del pasillo, vi la puerta, la misma puerta. No era la puerta de una habitación común, no era una puerta para nadie en particular. No tenía placa ni número, solo una puerta, vieja y gastada, como si hubiera estado allí por años, incluso siglos. El aire a su alrededor estaba denso, casi pesado, y en ese instante algo cambió. El aire se volvió frío, mucho más frío de lo normal. Una presión comenzó a acumularse en mis oídos, como si estuviera bajando a gran profundidad.
Lo que había comenzado como una simple curiosidad, ahora era un impulso imparable, una necesidad de desvelar el misterio que me rodeaba. Mis manos temblaban mientras tocaba la manija. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que al abrir esa puerta, todo cambiaría. La puerta cedió con un leve crujido, y al abrirse, me recibió una oscuridad profunda, densa. Era como si el espacio detrás de ella no formara parte del hospital, como si hubiera algo completamente diferente esperándome. El aire en el interior era aún más frío, y algo en mi pecho me decía que no debía entrar. Pero lo hice. Al cruzar el umbral, algo me golpeó. No fue físico, sino psicológico. Fue como si de repente mi cuerpo y mi mente se despegaran, como si mi conciencia estuviera siendo arrastrada a otro lugar, a otro tiempo. No pude explicar lo que sentí, pero algo dentro de mí, una voz, me gritaba que regresara. Pero ya era demasiado tarde. La habitación no era como cualquier otra. No tenía muebles, ni ventanas, ni siquiera una fuente de luz visible. Pero algo había en ese vacío que me hizo sentir observado, como si miles de ojos invisibles me estuvieran mirando desde las sombras. Una sensación de claustrofobia extrema me invadió y mi respiración se aceleró. Las paredes parecían acercarse lentamente, como si estuvieran a punto de aplastarme. De repente, una luz tenue comenzó a brillar en una esquina, en el centro de la habitación. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos con mis ojos, pero la luz estaba allí, real y tangible. Me acerqué, como si algo me empujara a hacerlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi lo que estaba proyectado en la pared, una serie de fotos, cada una mostrando a personas que nunca había visto. Todos parecían estar conectados, todos parecían estar allí por una razón, y en la esquina, al fondo de la imagen, una palabra: Sala 47. Lo supe en ese momento. No era solo una habitación más en un hospital. Era el centro de algo mucho más oscuro, mucho más peligroso, algo que no debería haber existido nunca. Las luces comenzaron a parpadear y apagarse. El frío en la habitación se intensificó y sentí que algo estaba a punto de suceder. El sonido de pasos se escuchó, no en el pasillo, sino dentro de la propia habitación, como si alguien o algo se estuviera acercando. Mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado. Era como si la oscuridad misma me hubiera atrapado, como si mis piernas no pudieran moverse, como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por la nada. Fue entonces cuando vi algo que no debería haber visto. Desde las sombras, una figura emergió lentamente, como si estuviera materializándose de la misma oscuridad. No podía ver su rostro, pero la presencia era tan intensa que me cortaba la respiración. No era humana, no era nada que pudiera comprender, solo una silueta negra que avanzaba hacia mí con una lentitud insoportable. Y entonces, esa figura habló, no con voz, sino con una vibración que resonó directamente en mi mente. Has entrado en el lugar equivocado. No pude gritar, no pude moverme. Todo mi ser se vio consumido por un terror que nunca había experimentado. La oscuridad se cerró sobre mí, y lo último que sentí antes de perder el conocimiento fue el frío invadiendo mi alma, como si algo estuviera arrancándome la vida misma.